Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 4 de matrices. En este tutorial te voy a hablar de la inversa de una matriz. En el episodio anterior hemos visto la forma matricial de un sistema de ecuaciones. De esta manera, un sistema, por ejemplo, como en este caso de 3 ecuaciones por 3 incógnitas, se puede expresar en forma matricial a través de una ecuación matricial, en la que en el primer miembro se encuentra un producto de matrices, siendo una matriz la matriz de los coeficientes del sistema, multiplicada por un vector columna que tiene por componentes a las incógnitas del sistema. En el segundo miembro encontrarás otro vector columna donde tengo los términos independientes. Nos planteamos en ese momento cómo se resuelve esta ecuación matricial y dijimos, pensemos en las ecuaciones numéricas. Por ejemplo, la ecuación numérica 2x igual a 5. Como debo despejar x, entonces me afecta el 2. Para ello, aplicamos propiedad uniforme, ambos miembros multiplicamos por un medio. Un medio es el inverso de 2 y también lo puedo expresar como 2 a la menos 1. Esta expresión la utilizo en este momento simplemente para ayudarte a comprender luego la resolución de ecuación matricial. De esta manera puedo decir que en lugar de un medio por 2x igual a un medio por 5, puedo escribir 2 a la menos 1, o sea, el inverso de 2 por 2x igual al inverso de 2 por 5. Así tendríamos que 2 multiplicado por su inverso, que es 2 a la menos 1, es igual a ¿qué? A 1. ¿Y 1 quién es? 1 es el elemento neutro cuando participa de una multiplicación. ¿Qué significa que sea elemento neutro de una multiplicación? Que todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Por eso, 1 por x es igual a x y un medio por 5 es igual a 5 medios. Esta lógica vamos a aplicar intuitivamente por el momento a la resolución de esta ecuación matricial. Siguiendo con este mismo razonamiento, entonces tendríamos que multiplicar ambos miembros por a la menos 1, es decir, aplicar la propiedad uniforme, no olvidándonos que en este caso a, x y b en la ecuación matricial son matrices y a la menos 1 sería entonces la inversa de la matriz A. De esta manera, aplicando la propiedad asociativa de la multiplicación de matrices, podría decir que a la menos 1 por a es igual a x. Apliqué la propiedad asociativa en el primer miembro. Y me quedaría entonces a la menos 1 por a por x igual a la menos 1 por b. Bien, ¿qué ocurre cuando multiplico una matriz por su inversa? Por el momento me vas a tener que aceptar, sin demostración alguna, que a la menos 1 por a es igual a la matriz identidad. Y la matriz identidad, al igual que ocurre con 1, que es elemento neutro de la multiplicación en el campo de los números reales, la matriz identidad, ¿te acordás cuál es? Aquella que tiene por diagonal principal todos los elementos 1 y el resto 0, es el elemento neutro en la multiplicación de matrices. Eso ya también vimos. Entonces me queda que y por x sería igual a ¿quién? A x. Entonces x es igual a la menos 1 por b, o sea, la inversa de la matriz A por b. De esta manera estaríamos despejando la x. ¿Y x qué significado tenía en el contexto de la situación inicial, que es un sistema de ecuaciones? Es un vector columna cuyos componentes son las incógnitas x y z, valores que verificarían el sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a suponer que conocemos o sabemos calcular la inversa de la matriz A. Más adelante vamos a aplicar una técnica para el cálculo de la inversa. Por lo pronto me tenés que aceptar que esa es la inversa de la matriz A. A partir de esta deducción que hicimos anteriormente, que x es igual a la inversa por b, entonces me quedaría que x es igual a esta matriz inversa por b. ¿Y quién es b? Dijimos, es el vector columna con los términos independientes. Me queda así un producto de matrices, una de 3×3, dimensión 3×3, y otra de dimensión 3×1. Por lo tanto, la matriz resultante o la matriz producto va a ser de dimensión 3×1. Me va a quedar un vector columna
cuyos componentes son 3, menos 5 y 7. ¿Qué significado tiene este vector columna cuyas componentes son 3, menos 5, 7 en el contexto inicial, que es el sistema de ecuaciones? Son los valores que verifican simultáneamente las tres ecuaciones, es decir, la solución del sistema. Sistema compatible determinado, una única solución. También este vector columna sería la solución de esta ecuación matricial. ¿Por qué? Porque dijimos que la ecuación matricial es la forma matricial de expresar un sistema de ecuaciones. De esta manera podríamos decir entonces que utilizando la matriz inversa puedo resolver la ecuación matricial y también el sistema de ecuaciones. Esta es una de las razones por las que se estudian las matrices inversas. Entonces, caben las preguntas: ¿a qué se llama matriz inversa? ¿Siempre existe la inversa de una matriz? ¿Cómo calcular la inversa de una matriz conociendo la matriz? A partir del desarrollo de algunas ideas teóricas sobre la inversa de una matriz, vas a ir encontrando las respuestas a esas preguntas. Una de las matrices básicas de la teoría de matrices es la matriz identidad. Esta matriz que ya te presenté en el episodio 1 de matrices. Es una matriz cuadrada de dimensión n por n o m por m. Lo importante es que el número de filas coincida con el número de columnas y que cumple la condición de que sus elementos toman el valor 1 en el caso que está ubicado en un lugar donde el número que indica la fila es igual al número que indica la columna, o es 0 en el caso que el número que indica la fila es distinto al número que indica la columna. Entonces tendríamos como ejemplos la matriz identidad sub 2, es una matriz identidad de dimensión 2. Tomo el elemento que está en la primera fila, primera columna. En este caso es igual a 1. ¿Por qué? Porque el número que indica la fila es igual al número que indica la columna. Tomo este elemento, el elemento que está en la segunda fila, primera columna. En este caso es igual a 0. ¿Por qué? Porque el número que indica la fila es distinto al número que indica la columna. También está la matriz identidad de dimensión 3, la matriz identidad de dimensión 5, bueno, de diferentes dimensiones. Todas ellas tienen la particularidad que los elementos de la diagonal principal, fíjense, son todos iguales a 1, porque la ubicación de estos elementos tiene la particularidad que el número que indica la fila es igual al número que indica la columna. Y el resto, todos son iguales a 0, porque en esas ubicaciones el número que indica la fila es distinto al número que indica la columna. También hay un teorema que nos permite probar que si A es una matriz de dimensión n por n, entonces A por I es igual a I por A y es igual a A. Es decir, que si tengo la matriz identidad de dimensión n por n y una matriz A, el producto entre A e I, tanto por derecha por izquierda, es igual a A. O sea que la matriz identidad sería el elemento neutro para la multiplicación. Multiplico por derecha y por izquierda y no modifica a la matriz que se multiplica. En este caso, este enunciado es un teorema. Como tal, es un enunciado que está calificado como verdadero. Voy a hacer una aclaración importante que ya también la hice anteriormente. En este video vamos a tener que admitir los resultados sin hacer demostraciones. Las demostraciones vamos a dejar para más adelante. Dicho esto, vamos a definir entonces matriz inversa. Sea A una matriz de n por n, o sea una matriz cuadrada. Si existe una matriz B de igual dimensión, tal que A por B es igual a B por A y es igual a I, entonces vamos a decir que B se llama la inversa de A y se expresa como A a la menos 1. Observa esta expresión que estoy señalando. A por B es igual a B por A es igual a I. Lo que estoy diciendo es que realizo el producto entre las matrices A y B, A por B, conmuto B por A y el resultado es el mismo. Me da como resultado la matriz identidad. En ese caso, entonces, la matriz B se llama matriz inversa de A, o es, mejor dicho, la matriz inversa de A.
Entonces, reemplazando en esta expresión, me quedaría, en lugar de decir A por B, voy a decir A por A a la menos 1. Igual, en lugar de B, me quedaría A a la menos 1 por A y es igual a la matriz identidad. Esta es una condición fundamental para decir que A a la menos 1 es la matriz inversa de A. Cuando hago el producto entre ambas, ya sea poniendo la inversa a derecha o a izquierda, y el resultado es la matriz identidad. De esta manera, entonces se dice que si A tiene inversa, es inversible o no singular. Ahora, fíjense que estoy diciendo si A tiene inversa. Por lo tanto, estoy planteando si existe una matriz B, lo cual indica que no siempre existe esa matriz B que es la inversa de A. En el caso en que no tenga inversa la matriz A, se llama no inversible o singular. Así, por ejemplo, tengo la matriz A, una matriz de dimensión 2 por 2, y tengo la matriz B también de dimensión 2 por 2. Cuando hago el producto de A por B, aplicando el procedimiento de la multiplicación de matrices, haciendo la suma de los productos de filas por columnas, observen que me da como resultado esta matriz. Esta matriz que, de acuerdo a cómo definimos, es la matriz identidad. Ahora, observen, en el enunciado, miren acá, yo señalé la inversa de A. Es decir, que cada matriz, si admite inversa, esta inversa es única, lo que me permite, y podemos probar, o sea que también sería otro teorema, es que si una matriz es invertible, entonces su inversa es única. Detalle no menor e importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, si A es inversible, también algunos autores hablan de invertible, el sistema asociado a una ecuación matricial tiene una solución única, porque habría una única matriz inversa a la matriz A. Entonces acá encontraría un único n vector. El sistema va a ser compatible determinado. Hasta aquí nos planteamos qué se entiende por matriz inversa y que no toda matriz es inversible, es decir, que no toda matriz admite inversa. Ahora vamos a ocuparnos de dos preguntas. ¿Qué matrices tienen inversa? Y también, en caso que admite inversa, ¿cómo la puedo calcular? Comencemos con dos ejemplos. El ejemplo 1. Sea la matriz A de dimensión 2 por 2 y hay que calcular su inversa en el caso que exista. Como desconozco cuál es la inversa, la identifico como una matriz de 2 por 2 donde los elementos son incógnitas, entonces tendría X, Y, Z y W. Si existe la inversa de A, debe cumplir la condición, de acuerdo a lo que vimos, que el producto de la matriz con su inversa se debe ser igual a la matriz identidad. Entonces vamos a realizar el producto de A por su inversa. Hago el producto y planteo que debe ser igual a la matriz identidad. En el primer miembro me queda un producto de dos matrices de 2 por 2. Entonces resuelvo la multiplicación y me quedaría entonces una matriz de 2 por 2 donde tendría 2x menos 3y, que es el elemento que resulta de sumar los productos de la primera fila de A por la primera columna de lo que sería su inversa, y así sucesivamente con cada uno de los elementos, y es igual a la matriz identidad. Me queda una igualdad entre dos matrices de dimensión 2 por 2. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando los elementos que ocupan la misma posición son iguales, o elementos homólogos también hablamos, o elementos correspondientes. Entonces, de esta manera me quedaría que 2x menos 3z debería ser igual a 1. Así planteo, 2x menos 3z igual a 1. A esta igualdad identifico como 1. Después tendría 2y menos 3w debería ser igual a ¿qué? A 0. Entonces 2y menos 3w igual a 0. Llamo 2. El elemento menos 4x más 5z debería ser igual a 0. Entonces planteo la igualdad, menos 4x más 5z igual a 0. Identifico como 3. Y por último, menos 4y más 5w igual a 1.
así me queda la cuarta igualdad. Me queda planteado entonces cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, dos de ellas, y tienen las mismas incógnitas, la 1 y la 3, tienen como incógnita a X y a Z, y la 2 y la 4 a Y y a W. De esta manera me queda planteado un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pero las ecuaciones 1 y 3 tienen las mismas incógnitas y 2 y 4 tienen las mismas incógnitas. Por lo tanto, puedo tomar la 1 y la 3, que tienen las mismas incógnitas, y plantear el sistema de ecuaciones que me van a permitir los valores de X y Z que hagan cumplir o verifiquen la igualdad simultáneamente de ambas ecuaciones. Y acá recurro, para resolver este sistema, al método de eliminación de Gauss. ¿Se acuerdan lo que vimos? Hacíamos las operaciones elementales y de esta manera multiplico la primera ecuación por 2 y sumo la segunda. Y me quedaría 2 por 2, X, 4X. Al sumar menos 4X se elimina la X. ¿Recuerdan esta técnica? 2 por menos 3Z me queda menos 6Z más 5 menos Z, y 2 por 1, 2 más 0, 2. De aquí puedo despejar Z, me queda que Z es igual a menos 2. Este valor de Z, si ustedes recuerdan, reemplazábamos en la primera ecuación, porque me queda un sistema escalonado, y queda que X es igual a menos 5 medios. Z igual a menos 2, X es igual a menos 5 medios. Por otra parte, planteo las otras dos ecuaciones que tienen las mismas incógnitas, la 2 y la 4. Ahí me queda este sistema de ecuaciones lineales, que también aplicando eliminación de Gauss, escalono el sistema y llego a que Y es igual a menos 3 medios y W es igual a menos 1. Teniendo en cuenta que X, Y, Z y W son los elementos de la matriz inversa, podemos reemplazar y me queda que la matriz inversa tiene por elementos menos 5 medios, menos 3 medios, menos 2 y menos 1. Es decir, que pude calcular la matriz inversa de A, que es esta matriz que está acá. Una vez que se calcula la inversa, no hay que olvidarse de hacer la verificación, porque esta es la condición para que sea inversa. O sea que la matriz A por la matriz inversa hallada debe ser igual a la matriz identidad. Vamos al ejemplo 2. A ver qué ocurre con este ejemplo. Tengo una matriz B, en este caso, y debo calcular su inversa y ver si existe. Realizo el mismo procedimiento. Pienso que en la matriz B, como es incógnita, identifico las incógnitas, impongo la condición que B por B a la menos 1 debe ser igual a la matriz identidad para que exista la matriz inversa de B, y luego hago el producto, igualo a la matriz identidad, hago la multiplicación, entonces por igualdad de matrices me surgen las igualdades, el mismo criterio que seguía anteriormente, y me queda planteado un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces, como la igualdad 1 y la 3 tienen las mismas incógnitas, entonces planteo el sistema. Ahora observen bien lo que ocurre aquí. Observen muy bien lo que ocurre aquí. Aplico el método de eliminación gaussiana, o sea, multiplico la primera ecuación por 2 y sumo la segunda. ¿Y qué ocurre? Miren lo que me queda. 2 por 2x menos 2x me queda 0x. 2 por 2, 4, me queda 4z, menos 4z, 0. Y 2 por 1, 2 más 0, 2. Observen lo que me queda. Me queda una segunda ecuación donde los coeficientes de las incógnitas se anularon. Si yo pienso en términos de sistema, decíamos que este sistema es incompatible, no tiene solución. ¿Se acuerdan? Cualquier valor que asigne a X y a Z multiplicado por 0 me va a dar igual a 0, que es distinto de 2. Esta incompatibilidad que se presenta, que me está indicando que el sistema con incógnitas XZ no tiene solución, ya me estaría indicando que no existe B a la menos 1. Es decir, que la matriz B no admite inversa. De todos modos,
Vamos a avanzar un poco más teniendo en cuenta lo que se viene, que es el cálculo de matrices inversas. Vamos a considerar una matriz equivalente a la matriz de los coeficientes del sistema. Esta matriz equivalente está formada por los elementos que son coeficientes de las incógnitas del sistema escalonado, vendría a ser, del sistema que apliqué operaciones elementales. Entonces me queda 1, 2, 0, 0. Es equivalente a la matriz de los coeficientes del sistema original. ¿Qué coeficientes son? 1, 2, menos 2, menos 4. ¿Por qué es equivalente? Porque la sometí a operaciones elementales. Es el mismo criterio que usábamos para sistemas equivalentes. Entonces, en este caso dijimos que no existe matriz inversa. ¿Y qué ocurre con esta matriz equivalente de la matriz de los coeficientes? Tiene toda una fila con elementos ceros. Esto es importante que tengas en cuenta para el procedimiento que vamos a ver a continuación, que es el cálculo de matrices inversas. Entonces, para cerrar, vamos a decir que no existe, ve a la menos 1, que la matriz B no admite inversa y por lo tanto entonces B no es invertible. Este desarrollo que hicimos para calcular la inversa de una matriz no es tan eficiente cuando las matrices cuya inversa debo calcular son matrices de mayor dimensión. Por eso, a continuación, te voy a presentar un método práctico para calcular la inversa de una matriz. También voy a registrar la matriz A y su inversa que trabajamos anteriormente, porque sobre ellas voy a plantear el nuevo método, que consiste en lo siguiente. Paso 1. Se escribe la matriz aumentada. Esta matriz aumentada es de dimensión n por 2n y se obtiene al adjuntar la matriz identidad a la matriz A. Entonces, aquí tengo la matriz aumentada. Fíjense, tengo la matriz con los coeficientes de A, 2, menos 3, menos 4, 5, se coloca una barra, esta barra significa que se aumenta con la matriz identidad. Por lo tanto, esta matriz que originalmente A, la matriz sin aumentar, era de dimensión 2 por 2, ahora se transformaría la matriz aumentada en una nueva matriz de dimensión 2 por 4. Luego, en el paso 2, hay que transformar la matriz obtenida en el paso 1, o sea, la matriz aumentada, a su forma escalonada reducida por filas, mediante operaciones elementales por filas. Todo lo que se haga a una fila de A también debe hacerse a la fila correspondiente de I sub n o la matriz identidad. Acá marqué en rojo dos conceptos nuevos. Por un lado, la palabra forma escalonada reducida por filas. Cuando una matriz está expresada en su forma escalonada reducida por filas, cuando todas las filas que constan solo de ceros, si las hay, están en la parte inferior de la matriz, como ocurre acá. Esa es una condición. ¿Cuál es la otra condición? La primera entrada distinta de cero de la fila, al leer de izquierda a derecha, tanto en A como en B, observen, es un 1. Luego, para cada fila que no consta solo de ceros, el 1 principal aparece a la derecha de abajo de cualquier 1 principal en las filas que le preceden. Es decir, este 1, ¿dónde se ubica? A la derecha del 1 anterior. Este 1, ¿dónde se ubica? A la derecha del 1 anterior, del 1 que está en la fila anterior. Este 1 a la derecha de la fila que está en el 1 anterior. También, si una columna contiene un 1 principal, el resto de las entradas de dicha columna son iguales a 0. Todas estas matrices que están acá, las 4 que di como ejemplo, están en su forma escalonada reducida por filas. A nosotros nos va a interesar en este método fundamentalmente las matrices identidades. Una matriz se puede transformar a su forma escalonada reducida por filas mediante operaciones elementales.
que son las operaciones que nosotros vimos cuando trabajamos con el método de eliminación gaussiana. Multiplicar o dividir una fila por un número distinto de 0, sumar un múltiplo de una fila a otra fila, intercambiar dos filas. ¿Te acordás? Estas operaciones también trabajamos con sistemas de ecuaciones para el método de eliminación de Gauss. Acá lo vamos a hacer con las matrices, para transformar una matriz en una matriz en su forma escalonada reducida por filas. Así, en este método, esta matriz A sometida a ciertos cambios que a través de esas operaciones elementales la vamos a transformar en la matriz I. Y la matriz I, a través de esos mismos cambios que voy a realizar, a la que voy a someter a la matriz A, la voy a transformar en la matriz inversa. Como quiero someter a cambios a la matriz A, que de manera tal de que se transforme en la matriz identidad, entonces voy a realizar las operaciones elementales. La primera es reemplazar la fila 1 por el producto de esa fila por un medio. De esta manera me quedaría 2 por un medio, me quedaría igual a 1, menos 3 por un medio, menos 3 medios. Y entonces no te olvides, por eso está marcada subrayado, que esos mismos cambios debo someter a la matriz identidad. Entonces me quedaría un medio por 1, un medio, 0 por un medio. Bueno, como la idea es transformar la matriz A en la matriz identidad, ya tengo el 1 y entonces tendría que transformar el menos 4 en 0. Para ello, entonces, ¿cuál va a ser la operación elemental? Voy a multiplicar la primera fila por 4, voy a sumar la segunda y voy a reemplazar a la segunda por esa operación elemental. De esta manera me va a quedar 1 por 4, 4, menos 4, 0, menos 3 medios por 4, menos 6, más 5, menos 1. 4 por un medio me queda 2, más 0, 2. No te olvides que los mismos cambios que se hace en la matriz de la izquierda, debo hacer en la derecha. 4 por 0, 0, más 1, 1. Luego me tengo entonces 1, 0, que debería transformar. Me debería transformar este menos 1, que se transforma en 1 positivo, porque yo debo, mi camino es ir hacia dónde, hacia la matriz identidad, y el menos 3 medios en 0. Entonces, para que se transforme en 1 positivo, lo que hago es, a la segunda fila multiplico por menos 1 y reemplazo a la segunda fila por esa multiplicación. Ahora, ¿qué me estaría faltando? Transformar este elemento en 0. Entonces, multiplico ¿a quién? A la segunda fila por 3 medios y sumo a la primera fila y luego reemplazo esa primera fila por el resultado de esa operación elemental. ¿Y qué me va a quedar? Me queda 0 por 3 medios, 0 más 1, 1. 1 por 3 medios, 3 medios, menos 3 medios, 0. Y luego, menos 2 por 3 medios, me queda menos 3. Menos 3 más 1 medio, menos 5 medios. Menos 1 por 3 medios, menos 3 medios, más 0, 0. Observen qué interesante. La matriz A, con las operaciones elementales, se transformó en la matriz identidad, de igual dimensión. Y la matriz identidad, que formaba parte de esa matriz aumentada, se transformó ¿en quién? En la matriz inversa. Ambas coinciden o no. La matriz inversa, que hallamos en el procedimiento anterior, coincide con este procedimiento que está acá. De esta manera llego al paso 3, donde se decide si A es invertible o no. ¿Y cuándo va a ser invertible? Si la forma escalonada reducida por renglones de A es la matriz identidad. O sea, si logro transformar esa matriz A en la matriz identidad. Y de esa manera también voy a lograr transformar la matriz identidad en la inversa de la matriz. Ahora, si la reducción de A conduce a una fila de ceros a la izquierda de la barra vertical, entonces A no es invertible. ¿Te acordás lo que ocurrió en el procedimiento anterior, donde la última fila todos los elementos quedaban 0? Bueno, acá hubiera ocurrido lo mismo si hubiéramos puesto la otra matriz, la B. Hubiéramos hecho todas las operaciones elementales y la última línea, la última fila, nos hubiera quedado ceros. O sea que no hubiéramos podido transformar la matriz B en la matriz identidad.
y lo que nos estaría indicando que no admite inversa. Este procedimiento es un procedimiento que se recurre a la técnica de transformar matrices en matrices equivalentes, ¿sí? Y tomando como base la matriz aumentada y no perdiendo de vista dos conceptos que van a tener que profundizar después, que es cómo una matriz se transforma a su forma escalonada reducida por filas a través de operaciones elementales. Cuando finalicé la explicación de este método práctico para calcular la inversa de una matriz, si te resultó un poquito complicado, te habrás preguntado, ¿qué otro procedimiento se puede utilizar para calcular la inversa de una matriz? Bueno, te cuento que el otro procedimiento es a través de determinantes. Los determinantes es un concepto nuevo que aprenderemos más adelante. Y esta es una de las bellezas de la matemática. Puedo utilizar diferentes caminos a través de distintos conceptos para realizar un mismo cálculo. En este caso, el cálculo de la matriz inversa. Pero antes de cerrar este video, me gustaría que hablemos de la ecuación matricial, ya que la presenté en su momento como una forma de expresar matricialmente un sistema de ecuaciones lineales. Es así como, dado este sistema de ecuaciones lineales, vimos que una de las formas de expresar matricialmente este sistema de ecuaciones es la ecuación matricial. Y luego, para despejar la incógnita o la matriz incógnita de esa ecuación matricial, necesitábamos utilizar el concepto de matriz inversa. Es por eso que se aprendió a calcular matrices inversas. Pero no necesariamente las ecuaciones matriciales deben estar expresando sistemas de ecuaciones lineales. Vemos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: hallar la matriz X en la ecuación matricial B por X más C por X igual a C por D, siendo B, C y D las matrices que me dan como dato, y X sería la matriz incógnita. Primero vamos a hacer un análisis de las operaciones que aparecen en esta ecuación matricial y las propiedades que podemos aplicar para despejar la incógnita X, que es una matriz, ¿sí? Por eso estamos hablando de una ecuación matricial. En el primer miembro tengo una suma de productos de matrices donde aparece la incógnita. Allí, indudablemente, podemos aplicar esta propiedad distributiva a derecha del producto respecto a la suma. Y de esta manera me queda X multiplicando a B más C. La suma de las matrices B más C da como resultado otra matriz. Entonces a esa nueva matriz la voy a llamar como matriz E. Entonces me queda E por X igual a C por D. Ahora debo despejar X. Entonces aplico la propiedad uniforme. Ambos miembros multiplico por izquierda por la inversa de E. Vimos que E a la menos 1 por E es igual a la matriz identidad, que multiplicado por X me va a dar igual a ¿quién? A X. Entonces me queda que X es igual a la inversa de E por C por D. Entonces, ahora sí llego a la expresión que me permite hallar la matriz incógnita. Me parecía importante hacer el análisis de todo este procedimiento para que comprendas cómo se ponen en juego las operaciones y las propiedades en la resolución de una ecuación matricial. Ahora hagamos el reemplazo de las matrices por los datos que tengo. Y partiendo de qué paso, del segundo paso, B más C, reemplazo por las matrices B y C, multiplicado por X, igual a C por D. Resuelvo las operaciones. La suma de estas dos matrices me quedaría 1 más 1, 2, menos 5 más 2, menos 3, menos 2, menos 2, menos 4, 5 más 0, 5, por X. Y el producto de estas dos matrices, vas a tener que confiar en mis cálculos, me da como resultado la matriz cuyas filas son 5, 4, menos 6, 0. Ahora, ¿qué ocurre? Esta matriz C, que tengo 2, menos 3, menos 4, 5, que está multiplicando a X y cuya inversa debo calcular para poder despejar X, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Fíjense, lo que vimos acá arriba, debo hallar la inversa de para poder despejar X. Bueno, ¿cuál es la inversa? Recordá el paso previo que hicimos. Esta matriz E es ¿quién? Es igual a la matriz A,
cuya inversa ya calculamos. Entonces, contamos con la inversa de la matriz C. Contar con el dato de la matriz inversa ya me facilita entonces hallar la matriz X, que esta matriz va a ser entonces el producto de la inversa, como vimos, más el resultado de C por D, que es lo que hice anteriormente. Y así me queda la matriz X, que es el resultado de esta multiplicación, menos 7 medios, menos 10, menos 4, menos 8. No te olvides de hacer la verificación de la ecuación. Como hacemos con las ecuaciones numéricas, lo mismo con las ecuaciones matriciales. Es decir, esta matriz incógnita que acabas de resolver, cuya solución terminas de hallar, debo reemplazar en la ecuación original y se debe producir la igualdad. Bueno, de esta manera te quería presentar las ecuaciones matriciales como objetos matemáticos que no necesariamente son la expresión de la forma matricial de un sistema de ecuaciones. Para finalizar, una frase de Stephen Hopkins. Obviamente, debido a mi discapacidad, necesito ayuda, pero yo siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero. Nunca te olvides, los límites están en nuestra cabeza. Nosotros nos ponemos los límites. Por eso te digo, supera tus límites. Desarrolla tu pensamiento para superar tus límites. Adelante, como siempre.